complementando lo que habló Ramón. Y la primera tiene que ver con fotografía clínica. Nosotros, al igual que todos los otros diplomados y todas las especialidades de la universidad, les pedimos a nuestros alumnos que adquieran un equipo de fotografía clínica a los que lo tienen, y lo hacemos convencidos de que es un elemento fundamental dentro de lo que es el proceso de enseñanza, y también creemos que es algo fundamental en la ontología actual y en el nivel de excelencia que ustedes ya tienen como especialista algunos o en formación para ser especialistas. Cuesta ahora concebir la profesión sin hacer una especialidad, y ese proceso de formación y después la práctica de esa especialidad hace fundamental la fotografía como un elemento que complementa nuestro quehacer, ¿ya? Y de hecho, dentro de nuestra estrategia educativa, la discusión de casos clínicos es lo mejor la que amalgama todo el conocimiento y la que más provecho podemos sacarle. Y además que va a ser la única manera en la cual ustedes pueden transmitirnos a nosotros lo que ustedes han trabajado en sus pacientes, y que nosotros los ayudemos a desarrollar su caso clínico con éxito, ¿ya? Y la idea es que ustedes hagan un portafolio de sus casos, que tengan esa información, siempre es útil. Y ahora, como introducción, voy a tratar de un poco dar fuerza a esa idea y a qué nos motiva que ustedes aprendan fotografía clínica. Estas fotografías clínicas que nosotros tomamos a nuestros pacientes requieren cierta habilidad de parte del operador, y también requiere cierto hardware, requieren un equipamiento que sea adecuado para tomar estas imágenes. Yo sé que con la calidad, incluso de los teléfonos, alguien que maneja muy bien la tecnología puede hacerlo, pero la calidad de una imagen como esta, y que puede hacer a lo mejor después por ustedes utilizar en un congreso, en una exposición, haciendo clases, etcétera, requiere cierto conocimiento y requiere cierto equipo, ¿ya? Y también esto es importante porque muchas veces una sola imagen, y van a verlo en la presentación de casos clínicos, resume muchas condiciones que nosotros podemos tener en un paciente. Y por ejemplo, basta una imagen como esta para, dentro de nuestra planificación y nuestra presentación de casos, empezar a hacer un análisis de la calidad de los tejidos blandos, la presencia de sidería, el fenotipo del paciente, cómo vamos a presentar este caso, cuál va a ser la solución que le vamos a dar, un análisis de los espacios, un análisis oclusal, etc. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos también analizar, a modo de ejemplo, cómo tenemos un espacio de reducción en este sector, un espacio demasiado grande acá, que no nos acompañaría a lo mejor en un buen resultado para hacer una rehabilitación manteniendo esa pieza dentaria. Vemos ya que necesitamos a lo mejor hacer alguna cirugía complementaria por un problema de insuficiente ancho en los tejidos del paciente, nuevamente los problemas de ausencia de sidería, etc. ¿Ya? Son cosas que nosotros podemos ir viendo y que vamos a pesquisar con nuestro tratamiento, y también la idea es que todos ustedes que ya manejan fotografía y van a adquirir estos equipos y van a empezar a manejar, van a poder que hay ciertas características de la fotografía que solo pueden ser aprovechadas correctamente si nosotros hacemos un manejo manual de las variables y de las propiedades que tiene la fotografía, tanto analógica, para los que alguna vez utilizaron sistemas analógicos de fotografía, o en la actualidad la fotografía digital. Y en estas fotografías, después, lo mismo que ustedes van a ver en la fotografía clínica, tenemos una determinada composición, tenemos distintos planos, tenemos una profundidad de campo que va a ser fundamental en el análisis, y vamos a entrar un poco después de ello para la fotografía clínica. Y la idea es que después todos puedan sacarlo. Ustedes están empezando su vida, entonces pueden sacarle mucho provecho a esto en la medida que ustedes se vayan encantando con la fotografía, y como todo en la vida, les va a ir agarrando más gusto en la medida que ustedes sepan más y que sepan sacarle el máximo provecho. Y veamos, aplicado a la odontología específicamente, algunas utilidades. Y bueno, el archivo de los casos y con el aumento de demanda y todo es algo fundamental. No solo ahora para la presentación de casos, sino que para todos los casos que vemos en la clínica. A lo mejor los ortodoncistas son los que más se preocupan de esto, pero ya en rehabilitación, en implantología, cada vez más frecuente ver que cada profesional tiene su base de datos de imágenes previas, durante y post tratamiento, que le sirve para tenerlo, y también después para cualquier actividad académica o científica que ustedes necesiten, ¿ya? Archivar, y casos como este, por ejemplo, que esta era la situación de una pieza que tenía una fractura con ausencia de tabla,
y después nosotros podemos controlar los procedimientos que nosotros estamos haciendo y después esto nos va a servir como elemento para análisis en el tiempo. También fotografías de mayor calidad y de mayor aumento como esta, en la cual la macrofotografía es la única que nos va a dar la posibilidad de tener este tipo de imagen, que yo esta imagen podría ampliarla a todo el largo de esto, y si ustedes van a congresos, ustedes ven que las pantallas donde se ponen los congresos son mucho más grandes. Yo podría a lo mejor tomar esta foto con un celular, si lo manejo bien, y ampliarle todo. Cualquier foto que se manipule pierde absolutamente su calidad. ¿Ya? Y si yo esta foto la tomara y la agrandara, a lo mejor se ve bien, pero si la amplío esto, se vería todo pixelado. Por lo tanto, necesitamos estos equipos. También para archivos de casos inusuales, para evaluación, muchas veces una fotografía bien tomada, ampliada, nos permite ver cosas que a simple vista no vamos a poder detectar. Por lo tanto, también nos sirve para ese propósito. Médico legal, la implantología, ya lo hablamos el otro día un poco, es la especialidad dentro de la odontología que más demanda médico legal tiene. Y esto debido a lo que decíamos de la alta expectativa, de que es sometido a procedimientos quirúrgicos, de que son tratamientos muy costosos. Por lo tanto, somos el principal nicho de los abogados en esta área para tomar registro. Y este es un caso que me llegó, y lo primero que yo hago, un caso que me llega y que viene con problemas, es tomar fotografía. Este caso llegó, venía esto puesto en boca, yo se lo retiré, salió espontáneamente, este implante totalmente fuera de posición, colocado muy vestibularizado, imposible de hacer una correcta rehabilitación, y la paciente estaba empezando una demanda contra la persona que lo había realizado. Siempre nosotros cubrirnos para evitar, y siempre nosotros hacer las cosas de buena forma, y por eso yo cuando les hablaba el otro día en relación a las competencias del diplomado, lo que busco un poco es también cuidarlo. ¿Ya? Porque ponerse a hacer cosas que no saben hacer, que no manejan bien, es un riesgo, y pues la implantología es maravillosa, es muy satisfactoria, pero también puede ser una pesadilla. ¿Ya? Y por lo tanto, tenemos que cuidarnos mucho en relación a que lo que hagamos lo sepamos hacer, y también tener este tipo de apoyo para que no tengamos problemas. Este es un caso que se operó en la universidad, ¿ya? Es un caso que se operó en periodo 12, que se hizo una cirugía flapless y que resultó sin ningún problema la cirugía. Era un paciente ideal para hacer una cirugía flapless desde el punto de vista de que tenía una gran disponibilidad de tejido óseo, tenía un fenotipo muy favorable, etc. Y se hizo esta cirugía en la cual no se veía ningún problema, el implante estaba integrado, estaba con un provisorio, pero el paciente empezó a relatar molestias. Y el implante de verdad se veía en muy buena posición. Tenía un pilar que estaba en buena posición, tenía una buena emergencia, el diente estaba impecable, pero tenía una molestia. Se tomó un combin y vean, está el implante completamente fenestrado. ¿Ya? Eso se podría haber dejado y a lo mejor hubiera funcionado bien por mucho tiempo, pero había un problema ahí y había que resolverlo. Y la idea de esto es que si nosotros tenemos que resolver un problema y tenemos que después justificar lo que se hizo, las imágenes también hablan más que 1000 palabras. Otra utilidad que tiene es transferir información al laboratorio. ¿Ya? También nosotros tenemos que escribir detalladamente las instrucciones al laboratorio, pero también muchas veces las fotografías nos pueden servir. Muchos de los alumnos y muchos de nosotros nos quejamos de los laboratorios, pero la verdad es que muchas veces la información que le damos al laboratorio es insuficiente. ¿Ya? Imagínense que ellos están trabajando sobre un modelo y desconocen una cantidad enorme de información, y por lo tanto nosotros tenemos que ser lo suficientemente profesionales para entregar toda esa información, y aparte nos ahorramos tiempo nosotros y le ahorramos tiempo al paciente y nos ahorramos costos. ¿Ya? Obviamente también usarlo para educación al paciente, tanto en procesos de mantención de higiene como también explicaciones de tratamiento. Los pacientes que vienen a hacerse este tipo de tratamiento vienen con mucho temor, vienen con mucha expectativa, y nosotros tenemos que explicarles en qué consiste el procedimiento y también en qué consisten los resultados que podemos obtener. Y nosotros, un paciente, por ejemplo, estos dos pacientes son detectados totales, tenemos que explicarle muy bien según las condiciones que tiene, y que vamos a ir viendo en las clases más adelante. Vamos a ver que en algunos casos podemos devolver rehabilitaciones como esta tipo, donde solo reemplazamos piezas dentarias, y que si bien va a ser difícil devolver las papilas y la anatomía y no le vamos a devolver nada de la propiocepción, el paciente puede esperar que nosotros hagamos algo así.
Pero si un paciente viene con una larga data de dentulismo y uso de prótesis, y no solo ha perdido pieza dentaria, sino que ha perdido una gran cantidad de tejido duro y blando, tenemos que explicarle al paciente que lo que vamos a poder darle es algo como esto, que es una prótesis híbrida, metal acrílica, y que se llama híbrida porque básicamente es igual a una prótesis total en su materialidad, en su apariencia, pero se diferencia que va a tener libre el paladar, que no se la va a sacar, pero también que le va a costar mucho, mucho higienizarla, ¿ya? Y estos son los tipos de información que el paciente solo va a entender en la medida que nosotros le mostremos cuáles son los potenciales resultados que pueden obtenerse en ese caso específico. Por lo tanto, ahora ustedes se meten a internet y ponen y va a aparecer, pero la idea es que tengamos un portafolio y de los posibles tipos de rehabilitación para mostrarle al paciente lo que podemos conseguir durante el tratamiento. Y también como herramienta de marketing para explicarle a nuestros pacientes o para, en el fondo, si ustedes tienen redes sociales y muestran los casos clínicos que ustedes van a realizar. Por esto y por mucho más creemos que la fotografía es indispensable y nos tomamos la libertad de exigirles que tengan los equipos. A nadie se le va a exigir que llegue la próxima sesión con un equipo, pero la idea es que tienen que tomar la fotografía. Ya yo puedo poner una cámara para los días que tengamos diplomados, para los que no tengan equipo, pero la idea es que ustedes lo vayan haciendo y mientras antes lo hagan, antes van a aprender y antes van a empezar a sacarle provecho a esta área de la implantología y de la odontología que es fundamental. Yo no sé si alguno de ustedes tomó alguna vez fotografías con rollo. ¿Con rollo? ¿Sí? Ya. Básicamente lo que vamos a hablar hoy día son de conceptos de fotografía y los conceptos de fotografía no han variado en muchos años, por eso yo incluso pongo algunas imágenes antiguas porque refleja un poco eso y refleja un poco del romanticismo que tiene ahora para nosotros la fotografía analógica. Pero lo único que cambió radicalmente en la fotografía digital es que esta película de 35 milímetros, que era una lámina que tiene sales de haluro de plata que precipitaban ante la luz y que daban una imagen, fue cambiada por dos elementos que son un sensor, ¿ya? Que es el procesador de la imagen, y un soporte de memoria, ¿ya? Y básicamente, como ahora hablamos principalmente de fotografía digital, las cosas que tenemos que fijarnos dentro del equipo que tenemos que adquirir tiene que ver con principalmente el procesador de imagen, que nos va a dar en gran parte la calidad junto con los objetivos, los lentes que tengamos para tomar esta fotografía, y también vamos a hablar algo acerca de los soportes de memoria que tenemos que adquirir para este tipo de trabajo. Y ahí vean esto, bueno, las películas de 35 milímetros que tenían, antes se denominaban, venían clasificados en asas, que eran de asas de 100 asas, 400 asas, y que los rollos de 100 asas eran los que tenían mejor resolución. Pasa lo mismo con los procesadores y los sensores de las máquinas. Mientras más diodos de silicio o píxeles tenga un sensor, mayor va a ser su calidad. Así como los rollos de 100 asas tenían sales de haluro de plata más finas que nos daban mayor resolución, ¿ya? Básicamente todo tiene su comparación entre el sistema analógico y el sistema digital. Y los diodos de silicio, que son los que se conocen como píxeles, que vienen de millones en los sensores, captan gran variedad de intensidades de luz, pero en blanco y negro. Por eso se le agregan filtros de colores, lo que nosotros más utilizamos el RGB, ya que rojo, verde y azul, y que la combinación de tres diodos de silicio de distintos colores nos dan combinaciones de millones de colores posibles en la toma de fotografía. Por eso es importante en las cámaras y por eso va a haber muchas veces gran diferencia de valor en las cámaras dependiendo del tipo de sensor que tengan. Obviamente las cámaras de más alta gama vienen con mucho más detalles profesionales, pero a ustedes no les interesa que una cámara tome 20 fotos por segundo. Lo que les interesa es que tenga la capacidad suficiente para tomar buenas fotografías clínicas, y en general toda la gama de cámaras reflex, tanto Nikon, Canon o Sony, tiene las propiedades para tomar buenas fotografías clínicas. En relación a los sensores, el sensor que nosotros utilizamos actualmente es el CMOS, ¿ya? Y que tiene
mayores ventajas sobre el CCD que utilizábamos anteriormente, pero eso viene casi en todas las cámaras. Y las tarjetas de memoria también es un ítem que ustedes tienen que considerar, porque no solo la capacidad de una tarjeta es lo que determina su costo y su calidad, sino que tenemos también dos elementos a ver. Uno que es la capacidad de almacenaje y también es la velocidad. Como nosotros trabajamos con fotografía muy pesada, y muchas veces utilizamos las cámaras reflex como cámaras de video, necesitamos tarjetas que tengan cierta rapidez. Y por eso en general nosotros idealmente vamos a utilizar tarjetas de clase 6 hacia arriba, ya que me permitan una tasa de transferencia de 6 megabytes por segundo. Y ahí está un poco, yo esto después le voy a pasar la clase. Yo después y esto aquí ustedes ven la velocidad y que es compatible con distintos tipos de video. Obviamente si alguno de ustedes tiene mayor interés por esto y va a utilizar más video y va a utilizar video Full HD, ya tiene que comprar tarjetas de mayor velocidad. Y eso hace que tarjetas de la misma capacidad tengan gran variación en el precio cuando ustedes vayan a cotizar. ¿Bien? En general, ventajas de la fotografía digital es que ustedes tienen, y muchas de las ventajas van de la mano de sus desventajas. ¿Ya? Tienen la imagen al instante y esto hace que nosotros muchas veces seamos mucho menos cuidadosos en el proceso de toma de fotografía. Cuando teníamos nosotros nuestro rollo, íbamos de vacaciones y los rollos costaban plata y nosotros no lo teníamos, cuidábamos cada foto como un tesoro, ¿ya? Y esperábamos el momento preciso, ajustábamos todas las variables. En cambio ahora, como tenemos la posibilidad de tomar muchas fotografías y tenemos la imagen al instante y podemos ir viendo si salió bien o mal, caemos en el error de abusar de esto, ¿ya? Y como les comentaba yo la otra vez, el paciente que viene a implantología, un paciente que viene mutilado desde el punto de vista sociolaboral y que tiene una historia odontológica que muchas veces es traumática. Por lo tanto, no podemos partir en esta relación delicada con el paciente pidiéndole al paciente que abra su boca, poniéndonos nosotros a 20 centímetros y tomándole 200 fotos. ¿Ya? Ese paciente va a salir arrancando y no va a volver nunca más. Ustedes tienen que ser profesionales desde este momento y ustedes tienen que tener ya los conocimientos básicos, tienen que haber practicado entre ustedes o en sus casas y tienen que llegar a tomar las fotografías de forma que sea profesional, explicarle al paciente y tratar de que el procedimiento sea lo más respetuoso y lo más rápido posible. ¿Ya? Porque piensen que el paciente muchas veces es incapaz de sonreír en una conversación social. Imagínense lo invasivo que puede ser para él, que ustedes le separen con un separador en la boca y se pongan a tomar fotografías y empiecen a mostrarle a su compañera y a reírse que les quedó mal. Tiene que ser súper profesional este proceso. ¿Ya? Por lo tanto, no caigamos en este vicio de la fotografía digital del ensayo y error. ¿Ya? Otra ventaja que tiene es la información. Ustedes basta que vayan como cualquier documento a la información y van a saber con qué velocidad de obturación, con qué abertura, con qué ISO, con qué encuadre, con qué magnificación, etc. Y eso les permite, dentro de las cosas que es importante en la fotografía clínica, la estandarización. Yo puedo ver una foto que tomé hace 10 años y ver con qué condiciones la tomé y tomarla igual para poder comparar de buena forma. Obviamente la conectividad de este tipo de cámara es una gran ventaja. El procesamiento de la imagen es también ventaja y desventaja, porque yo puedo, a lo mejor, por tomar la foto rápido o por no saber, tomar una foto de lo que yo quiero tomar mucho más lejos y hacer un encuadre mucho más grande. Yo puedo procesar esa imagen y hacerle un zoom digital y encuadrarla como yo quiera, pero ¿qué pasa con eso? Se pierde calidad. ¿Ya? Por lo tanto, idealmente, las fotos que tomamos en odontología no debieran ser procesadas y debieran guardarse con la máxima resolución y sin ninguna modificación para después poder utilizar estas fotos a lo mejor en alguna exposición, etc. Bueno, el costo de las fotos, obviamente, los equipos son caros, pero el costo de fotos es mucho menor que lo que hacíamos anteriormente. Desventajas, hablaba que la calidad de una fotografía digital para homologarse a una fotografía analógica de calidad tenía que llegar a los 60 megas, 60 gigas para tener la calidad, pero la calidad de las cámaras hoy en día
igualan o superan lo que teníamos nosotros en fotografía analógica. La gran desventaja a lo mejor que si tomamos fotografía de máxima resolución, y que es como debemos tomarla, necesitamos una gran capacidad de almacenaje, ¿ya? Por lo tanto, en general, yo les recomiendo que tengan un disco duro específico para sus fotografías clínicas y sus fotografías en general, para no colapsar sus computadores, ¿ya? Porque en el fondo la calidad viene acompañado de necesidad de almacenamiento, ¿ya? Aberraciones cromáticas, o ruido como se denomina. Si ustedes recuerdan estos equipos de música antiguos que uno le ponía, que no estaba reproduciendo nada y le ponían el volumen al máximo, tenía un ruido. Ese es un ruido electromagnético, y que lo mismo se da con la fotografía digital, ya sobre todo cuando queremos forzar los parámetros de la fotografía, por ejemplo, porque hay poca luz y yo aumento los valores ISO, que en el fondo es como si yo agrandara los sales del uro de plata que tenían las cámaras antiguas, y como lo hago en las cámaras digitales, agrupando sensores. Ustedes, bueno, algunos de ustedes deben manejarse con fotografía digital, y una de las cosas que uno modifica es el valor ISO, ¿ya? Si yo tengo el valor ISO más pequeño, que es de 100, por ejemplo, tengo una mayor calidad de imagen, pero menor sensibilidad a la luz. Si yo lo llevo a un valor ISO 800, lo que hago es agrupar sensores, ¿ya? Para que capten luz con mayor facilidad, pero pierdo calidad de la imagen, ¿ya? Y esta pérdida de la calidad de la imagen se manifiesta en aberraciones cromáticas o ruido, que son alteraciones en los colores de la imagen, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros trabajamos con buenas condiciones de luminosidad, con buenos lentes y con bajos valores de ISO, no deberíamos tener muchas aberraciones cromáticas. Lo otro complejo es que antes el sensor y el almacenaje eran las películas. Cada vez que yo tomaba fotos, cambiaba la película. Ahora, el sensor, que es lo más delicado de una cámara, no se cambia con cada vez que hagamos una secuencia fotográfica. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con estos sensores porque son muy delicados. Por lo tanto, siempre ponerse la cámara con una correa al cuello, porque un golpe va a ser fatal para los sensores. Y lo otro que tienen que tener cuidado es que cada vez que intercambien los objetivos son los lentes, tienen que hacerlo en un medio controlado de polvo de suspensión, ¿ya? Y tienen que hacerlo rápido, porque si se deposita polvo de suspensión, la cámara igual tiene un sistema de autolimpieza, pero si no hay que mandarla a limpiar, y también se pueden ver dañados los sensores. Ya los costos de las cámaras son elevados, pero a lo mejor lo que encarece más la fotografía clínica son los objetivos que ocupamos, los lentes que ocupamos, y también los flash y los accesorios, separadores, etc. Y la manipulación de las fotos, que ya vimos que era una desventaja en la medida que pierde calidad, y también que puede alterarse una fotografía que es una evidencia de algo clínico, de un procedimiento, y eso obviamente desde el punto de vista ético no es aceptable. Las cámaras que nosotros vamos a utilizar obviamente no son las cámaras automáticas o semiautomáticas, sino que son las cámaras reflex. Ya en general las marcas que más utilizamos es Nikon, Canon, y hay gran diversidad de modelos. Y estas cámaras se denominan cámaras reflex y son también denominadas DSLR, porque son Digital Single Lens Reflex, y que en el fondo lo que quiere decir es que la imagen que yo veo en el visor es la misma imagen que pasa por el objetivo. ¿Y por qué? Porque tiene un sistema reflex. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un espejo que envía la imagen hacia un pentaprisma, y lo mismo que entra por el objetivo es lo que yo veo por el visor, ¿ya? Igual ahora hay muchas cámaras que son Live View, que son mirrorless y que no traen espejo, ¿ya? Y que son una más alta gama de cámaras y son un poquito más costosas, ¿ya? Ventajas de estas cámaras: la alta calidad, el control que podemos tener sobre todos los parámetros, lo que nos permite, por ejemplo, ajustar la profundidad de campo, que es algo fundamental en la macrofotografía, la alta sensibilidad, permite intercambiar objetivos, y así como nosotros para fotografía clínica necesitamos lentes macro, ustedes también pueden cambiarlo por otros tipos de lentes para fotografía, por ejemplo, de pacientes, del rostro del paciente, o fotografías recreativas que ustedes utilicen. Suele incluir formatos de muy alta resolución, y obviamente tiene una rapidez de disparo y permite capturar fotos al instante, no como las cámaras semiautomáticas, ¿ya? O automáticas. Desventaja: el precio.
la mayor posibilidad de trepidación de algunos modelos producto de que se mueve el espejo del sistema reflex. Los sensores son más delicados, así que hay que tener mucho cuidado con las suciedades que pueden haber. Muchas cámaras, la mayoría de las cámaras que a lo mejor ustedes van a adquirir que no tienen el sistema Live View o Mirrorless, no me permiten ver la imagen en la pantalla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo el espejo entre el sensor y el objetivo, por lo tanto no puede reflejar la imagen. ¿Ya? Requiere ciertos conocimientos, obviamente, aunque también estas cámaras ustedes pueden comprarlas y salir a tomar fotos porque traen sistemas automáticos que les permiten tomar fotografías sin ningún problema. Y bueno, requiere tarjetas de memoria de mayor capacidad, sobre todo acá que nosotros trabajamos con altas resoluciones y también nos sirven para hacer videos de procedimiento. Incluso nosotros a veces en las fichas clínicas los procesos de lateralidad o de desviación de la línea media se pueden presentar a través de un video. ¿Qué es el formato RAW? ¿Ah? ¿Qué es el formato RAW? El formato RAW es lo que se denomina negativo digital y que ustedes las cámaras van a ver que trae de menor resolución a mayor resolución y en la mayor resolución trae ese formato RAW que en el fondo es como la información en bruto de la imagen, que es más pesada pero me permite la mayor calidad. Y el otro elemento fundamental del hardware que necesitamos son los objetivos. Ya los objetivos son los lentes y a lo mejor es más caro que la cámara fotográfica y nosotros tenemos una gran variedad de lentes. Y tenemos una gran variedad de lentes en función de dos principales variables, que es la luminosidad que tengan y la distancia focal, que ahora los vamos a ver. Pero en el fondo los objetivos son un conjunto de lentes que tienen distintas características y que están alineados en cierta distribución y que nos van a dar el tipo de imagen específico para cada uno de estos objetivos. Y dentro de los objetivos, lo que yo les decía, hay dos elementos que ustedes tienen que seleccionar para adquirirlo. Uno que tiene que ver con la abertura máxima del diafragma, o sea, la luminosidad del lente, y que está expresado por estos números, entre 5, 5, 6, y que es la máxima capacidad que tiene ese diafragma de abrirse, o sea, qué tan luminoso puede ser ese lente, y también el ángulo de campo, si es un lente que es más gran angular o un lente que es más teleobjetivo. Esto se lo explico porque después les vamos a buscar la aplicación a la parte de fotografía clínica. ¿Ya? Y veamos entonces que esto viene señalado en cada uno de los objetivos y vemos que la distancia focal en este caso es de 55 milímetros, o sea un lente normal que no es ni gran angular ni teleobjetivo, y también tenemos la abertura máxima del diafragma, que en este caso es de 5.6. ¿Y qué quiere decir esto de la luminosidad? Que yo, por ejemplo, cuando compro un lente, imagínense que compro un lente de 100 milímetros que es un teleobjetivo, o uno de 200 milímetros que es un teleobjetivo más grande que me permite acercar la cosa. Por ejemplo, los fotógrafos de deporte tienen estos lentes muy grandes y que son teleobjetivos porque quieren tomar cosas que están muy lejos. ¿Ya? Ustedes también pueden comprar un teleobjetivo pequeño y mucho más barato, pero la diferencia entre ese lente que vale a lo mejor 200 mil pesos y el otro que vale 10 millones de pesos es la luminosidad. O sea, ¿qué tanto se puede abrir el diafragma de ese lente para dar una imagen? Y obviamente que si yo soy un fotógrafo profesional y estoy tomando fotos de Fórmula 1 a un auto que va lejos a 300 km por hora, necesito un lente que sea muy luminoso para que entre gran cantidad de luz y yo pueda tomar esa foto en muy poco tiempo. ¿Ya? Entonces no me serviría para ese tipo de imagen, tendría que comprar un lente que tenga una abertura del diafragma máxima de 2, por ejemplo, que se abra mucho. En cambio, si yo compro un lente de 200 milímetros que me costó 250 mil pesos, probablemente la máxima abertura que tendría ese lente, por ejemplo, sería 5 o 6. ¿Ya? Y obviamente que si esa es la máxima abertura que me da el diafragma, ¿cómo compenso la falta de luz? ¿Ah? Mayor tiempo. O mayor tiempo, aumentando el ISO. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si aumento el ISO, baja la calidad. Si aumento el tiempo, mayor posibilidad de que me salga movida. ¿Ya? Si tengo un flash, ok, para macrofotografía me sirve, pero para un auto que está a 1 kilómetro no me sirve. ¿Ya? Entonces eso hace que la gran
variedad en la calidad de los lentes tenga que ver con este valor F. Entonces yo puedo tener lentes de similar distancia focal, pero de distintas características según la luminosidad que tengan. Y lo otro que es lo que tenemos que elegir en los objetivos, la distancia focal, que es la distancia en milímetros entre el centro óptico del objetivo y la superficie de la película o el sensor de la cámara. ¿Ya? Porque, ¿qué es el centro óptico? En el objetivo la imagen se invierte. Cuando yo la capto en el sensor, la imagen está invertida. Y el punto donde se invierte la imagen es lo que se denomina centro óptico. Y esto va a hacer que yo tenga objetivos que van a ser de mayor distancia focal, ya como este de acá arriba, que tiene una mayor distancia focal, que se asocia a los teleobjetivos o binocular o algo así, y que lo que me hace es disminuir el ángulo de visión, pero me acerca a los elementos que están lejos. Y por el otro lado, si yo tengo una distancia focal más pequeña, mi ángulo va a ser mayor, pero va a tender a alejarme y a deformarme los objetos. Por ejemplo, los lentes de sus teléfonos, ¿qué son? ¿Teleobjetivo o gran angulares? Gran angulares. Tienen una distancia focal muy pequeña y me dan un gran ángulo de visión. ¿Ya? Y eso también vamos a ver que se asocia con la profundidad de campo. ¿Ya? Ustedes no van a tomar una foto con su celular y les va a salir desenfocada. Es muy difícil porque mientras menor sea la distancia focal, mayor profundidad de campo voy a tener. ¿Ya? En general, nosotros vamos a trabajar con teleobjetivos de 100 milímetros en macrofotografía. Ya, y ahí vemos, esta es una imagen desde la misma posición con un teleobjetivo, con un gran angular, y aquí abajo a la derecha con un teleobjetivo. Vean cómo me acerca mucho más la imagen el teleobjetivo que el gran angular, y aquí vamos viendo que mientras menor es la distancia focal, mayor va a ser el ángulo de visión. Mientras mayor sea la distancia focal, menor va a ser el ángulo de visión. Y así nosotros agrupamos los objetivos en gran angulares, que van de 15 a 35 milímetros, lentes normales, y teleobjetivos que van de 85 a más. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a utilizar en macrofotografía van a ser estos macros de 50 o 100 milímetros, y los que ustedes conocen muchas veces como lentes que son zoom, ¿ya? Que generalmente son los que vienen con las cámaras, son lentes que tienen distancias focales variables. Por ejemplo, yo puedo tener un lente que viene con la cámara que es un 35-80, que va a ser un lente desde normal a teleobjetivo. ¿Ya? Y los gran angulares nos sirven para paisajes, para fotos interiores. Después tenemos los lentes, y dentro de los gran angulares tenemos un problema. ¿Ya? Esta foto es tomada con un gran angular. ¿Qué problema tiene? La deformación, ya que es un problema que tenemos nosotros en fotografía. Y lo que pasa es que generalmente cuando toman fotos con los lentes de sus teléfonos o cámara automática o los lentes que vienen por default al comprar una cámara reflex, es que son gran angulares y me deforman. Y nosotros no podemos permitirnos eso en fotografía clínica porque estamos alterando la imagen. Esto es una estación de metro de Moscú, y vean esas azulejos, esas baldosas, como están completamente deformadas al ser tomadas con un gran angular. Los lentes normales, que son más o menos lo que nosotros vemos a simple vista con el ojo humano, y los teleobjetivos que obviamente nos acercan mucho más a los elementos que están lejos. Pero ¿qué problema tenía con el ángulo de visión? Me reduce el ángulo de visión. Un gran angular me amplía el ángulo de visión, pero me produce deformaciones, y el teleobjetivo me acerca a cosas que están lejos, pero me reduce mucho el ángulo de visión. Y vean lo que pasa cuando ustedes toman fotos, por ejemplo, de rostro con un gran angular. Vean la deformación que se produce tanto en el rostro o también en una fotografía intraoral. Vean como los primeros planos, cuando llegamos a una distancia focal de 20, 16 milímetros, cómo se agrandan los primeros planos, como la nariz se hace mucho más grande, y cómo, por ejemplo, la oreja y las cosas que están detrás de ese primer plano se hacen mucho más pequeñas. Por lo tanto, tenemos que la fotografía clínica nosotros utilizarlos con lentes ojalá de 50, 60 milímetros hacia arriba, ya para que no se produzca esta deformación. Vean aquí cómo es la deformación de una cara con un lente de 19 milímetros versus todos los lentes que ya son un poco más teleobjetivos. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una manera de explicarle con un poco de sentido
¿por qué no nos sirve tomar las fotografías con una cámara convencional? Y la macrofotografía, nosotros utilizamos objetivos que son especiales, que tienen una distribución y tipos de lentes que nos permiten acercarnos mucho al objeto, por lo tanto tener una relación de 1 a 1, que en el fondo el mismo tamaño del sensor de la cámara me permite calcular el tamaño de imagen que yo voy a poder conseguir con un foco adecuado. ¿Ya? Y este es el lente que nosotros vamos a utilizar en fotografía clínica en general, que es un lente monofocal, no es un zoom, es un lente de 100 milímetros y que es un lente macro. En general los zoom que vienen con las cámaras sale macro, que es como una función macro, que en el fondo hasta lo más que se pueden acercar, pero no es ni cerca de la magnificación que les da un lente macro. Por eso, así como la cámara es fundamental tener un lente que sea específicamente para macrofotografía. Y me permite tomar fotos. Esta es una foto que no tiene magnificación, sino que es una foto tomada con una relación 1 a 1. Esta foto no ha sido manipulada y hasta ese punto yo puedo magnificar y enfocar una fotografía clínica. Por ejemplo, en este caso era una rehabilitación que estaba con una fístula a nivel de los tejidos blandos, y vean cómo yo a través de la fotografía clínica puedo ver la evolución y la cicatrización de los tejidos. Y vean cómo se ven los vasos sanguíneos, cómo se ve cómo se cerró esa dehiscencia de los tejidos blandos, vean cómo vemos el sellado, la calidad de los tejidos, etc. Y eso solo lo podemos conseguir con macrofotografía. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de algunos pocos principios básicos que son fundamentales para la macrofotografía, ¿ya? Y principalmente vamos a hablar de la exposición y de la profundidad de campo, que son a lo mejor los que más afectados se ven en la fotografía clínica. La exposición es la cantidad de luz que llega a la película o sensor controlado por dos elementos. ¿Cuál era el primer elemento? La abertura, que habíamos visto que está determinada por la luminosidad del objetivo. Por lo tanto, la abertura está determinada por este elemento que se encuentra dentro del objetivo, que se denomina diafragma, que es un conjunto de laminillas concéntricas que se abren y se cierran para permitir el paso de la luz. Si yo bien puedo tener un lente que tiene una máxima abertura de 5,6 y yo no puedo abrirlo más, puedo sí ir achicándolo cada vez más. ¿Ya? Yo puedo regular en mi cámara la abertura, pero con ciertos límites según la calidad del lente que yo esté utilizando. Por lo tanto, la primera variable para la correcta exposición de una fotografía, o sea que tenga la adecuada luz que yo quiero registrar, va a estar determinada por un lado por este diafragma que se encuentra en el lente, y además por el segundo componente, que es el obturador, y el obturador se encuentra en la cámara. ¿Ya? ¿Y qué me va a regular el obturador? Si el otro me regula la cantidad de luz que pasa por el lente, ¿qué me regula el obturador? El tiempo de exposición, la velocidad de mi fotografía. Y son dos laminillas que no se abren y se cierran, sino que son dos laminillas que baja una y después baja la otra. Por eso cuando hay fotos de repente que no están bien sincronizadas con el flash, sale una banda oscura, porque salen esas laminillas que suben y bajan. Y nosotros tenemos los valores, ya que los valores en general se expresan en fracciones de segundo. Un sesentavo, si yo tomo una fotografía con 60, quiere decir que es un sesentavo de segundo. Si tomo con 125, es un 125avo de segundo. O sea, para complicar un poco esto, los números son inversamente proporcionales. Mientras mayor sea el número, más rápida va a ser mi fotografía. ¿Bien? Y por otro lado, también para complicar un poco, los valores de abertura que vienen en la cámara y en sus lentes también son inversamente proporcionales a la cantidad de luz que pasa. Si yo tengo una abertura de 2, es mucho más luz que uno de 11. O sea, mientras más grande el valor de abertura, más cerrado va a estar el diafragma. ¿Ya? Y eso son cosas que ustedes después van a ir definiendo y los van a utilizar un poco más. ¿Alguien de ustedes hace fotografía clínica, toma fotografía clínica? ¿Nadie? La cámara se puede ver. ¿Ah? No, que quería, con respecto al tema de las cámaras, quería agregar algo para que estamos con una cámara que me pasó una vez, que me pasó a mí, que normal después lo puedes mencionar, que hay unas reflex como las más baratas que son punch frame, y que si tú, que al final, que el
que hay que multiplicar la distancia focal por 1.5, porque yo me compré una cámara Nikon como barata y me llegué, me compré un lente de 120 y después en verdad me quedó como un lente de 180. En general, casi todas las cámaras que van a comprar tienen ese problema, ¿ya? Generalmente no es de 1.5, sino que es de 1.2 más o menos la magnificación. ¿Y qué quiere decir eso? Que el sensor es más pequeño que los rollos que teníamos de 35 milímetros. Y eso no pasa en las cámaras que se denominan full frame, ¿ya? Pero esas cámaras full frame ya van sobre $1.000.000 de pesos, ¿ya? Ahora han bajado un poquito, pero antes eran las cámaras profesionales. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que en el fondo, si yo tengo un lente de 100 milímetros de magnificación, ese lente se convierte en un lente de 130 milímetros o en el caso tuyo de 150 milímetros. ¿Ya? Sí, te aumenta la magnificación del lente, ¿ya? Pero eso es algo que viene en casi todas las cámaras, vamos a tener ese problema, pero en general no alcanza a ser la mitad, es un poquitito menos, dependiendo de las cámaras, ¿ya? Pero obviamente las cámaras full frame son los que nos van a dar ese problema, y también como son sensores más grandes, son sensores de mayor calidad, ¿ya? Obviamente aquí no hay secreto, una cámara mientras más cara va a ser de mayor calidad. ¿Necesitan la cámara más cara para tomar fotografías clínicas? No. ¿Y la magnificación exagerada, por ejemplo, para macrofotografía, es un problema? No. ¿Para tomar fotografías de rostro o de algo en un ambiente así? Sí, porque me hace que sea un teleobjetivo muy grande. Pero para tomar fotografías clínicas, incluso me permite colocarme un poco más lejos del paciente. Así que no me produce tanto problema, pero ese es un tema importante. Gracias. Esta cámara se puede ver de forma muy clara. Y aquí es para mostrarle un poco esto que tiene que ver con la abertura del diafragma, ¿ya? Este es un lente muy luminoso, un lente monofocal de 50 milímetros, y vean que tiene una abertura máxima de 1.4. El valor es muy pequeño, por lo tanto es una gran abertura. Y vean cómo él abre completamente el diafragma, porque es un lente muy luminoso, y lo va cegando, y lo va cerrando. Objetivo tenemos marcada cuál es la apertura máxima que tiene este objetivo en concreto. En este caso es 1,4. A partir de este número, que es el más bajo, entonces vamos aumentando la numeración y vamos cerrando el diafragma. Inversamente proporcional, aumento el número y cierro el diafragma. Aquí hay toda una relación entre velocidad y apertura que me permite ir jugando con eso, pero no vamos a entrar tanto en detalle y nos vamos a centrar más en la fotografía clínica. 2,8. Aquí de 2 a 2,8 hemos reducido a la mitad la cantidad de luz que nos entra. Luego tenemos... Y así nosotros vamos cerrando el diafragma. Nosotros en general, adelantándonos un poco, vamos a trabajar con el diafragma muy cerrado, ¿ya? ¿Por qué? Por la influencia que esto tiene en la profundidad de campo. Y por otro lado tenemos lo que es el obturador. El diafragma está en la cámara, o sea, en el objetivo, y el obturador está en la cámara. Y vean que el obturador está ahí abierto, y vamos a ver cómo después se abre y se cierra dependiendo de la velocidad de obturación. Y vean, hay una velocidad muy rápida de obturación, y ahí ven ustedes la imagen como es la imagen invertida. Vean, si nosotros tenemos un milavo, va a ser mucho más lento que un 8 milavos de segundo. Entonces vean como aquí va a abrirse mucho menos, o va a ser mucho más rápida la velocidad en que se abre y se cierra el obturador. ¿Ven? En general, llevándolo también a fotografía clínica, la velocidad que vamos a utilizar nosotros es entre un 60avo de segundo y un 125 de segundo, que son las velocidades de sincronización ideal para trabajar con flash. Y esto en fondo es una fotografía antigua, pero nos muestra que en todos estos casos yo tengo la misma exposición. O sea, yo puedo tomar, si yo les tomara aquí una foto, variando la velocidad y la abertura, tengo muchas combinaciones para tener la misma cantidad de luz que llega al sensor. Pero ¿qué es lo que varío? Que mientras más achico el diafragma, mayor tiempo de exposición tengo. Entonces yo puedo ir, en el fondo si esto corresponde a la velocidad de obturación y esto es el diafragma, yo puedo ir abriendo el diafragma y cerrando la velocidad de obturación. ¿Ya? ¿Y qué sentido tiene eso?
que me varía el resultado de mi fotografía. ¿Y en qué me lo va a variar? ¿Qué creen que es distinto? Una fotografía con el diafragma muy abierto en poco tiempo y una fotografía con el diafragma muy cerrado y en mucho tiempo. ¿Ah? ¿En qué me va a modificar? En la profundidad de campo. ¿Ya? Y por eso, mientras más cerrado esté el diafragma, mayor profundidad de campo. Y la profundidad de campo es a lo mejor el elemento más complejo en la macrofotografía y por eso le hago hincapié en este punto. Y ahí tenemos una correcta exposición y ahí vemos como la variación de estos parámetros no influye en que yo pueda tener enfocado un primer plano a 30 centímetros y también enfocado un elemento a kilómetros, ¿ya? O puedo en algún momento querer resaltar un primer plano y lo que hago es abrir el diafragma. ¿Para qué? Para que los fondos me salgan desenfocados. Por lo tanto, no siempre es un error tener poca profundidad de campo. En odontología sí, pero si yo quiero hacer fotos y quiero resaltar algún elemento, obviamente que prefiero hacerlo así. Aquí tenemos un ejemplo súper claro. Mientras más abierto esté el diafragma, o sea, mientras menor sea el valor, menor profundidad de campo. Y si yo trabajo con valores más altos de abertura, o sea que esté más cerrado el diafragma, voy a tener mayor profundidad de campo. Por lo tanto, ¿con qué vamos a trabajar nosotros en macrofotografía? Con altos valores de abertura. ¿Qué quiere decir eso? El diafragma muy cerrado. Doctor, Dígame. llevando a la práctica, por lo que usted dijo antes, que me hizo mucho sentido ahora el tema del cuidado que hay que tener con el paciente. Usted trabaja para hacer cierto tipo de fotos, por ejemplo, donde están en los cruzales, una foto frontal, trabaja con cierta apertura de diafragma preestablecida. Sí, yo le voy a dar, le va a ir en la clase los parámetros, para que ustedes las tomen. Pero, para no estar como tan... sí, pero no es la idea también entregarle una receta y que no se entienda por qué, ¿ya? Pero les vamos a dar. Ahora, también varían las cámaras, varían los lentes y ustedes van a tener que jugar un poco y puede que tengan que modificar esos valores, pero les voy a dar un poco los valores que son estándar. Y la idea es que siempre ocupen los mismos, porque dentro de los principios de la macrofotografía lo importante es la estandarización. ¿Ya? Y lo otro, depende mucho la luz con la que tengamos, por ejemplo, en la consulta, en la clínica o... No debiera influir mucho porque la luz del flash es muy preponderante. ¿Ya? Pero ahí también tenemos maneras, yo por ejemplo cuando tomo fotografía clínica saco la luz del sillón, no lo hago con la luz directa del exterior para que solo predomine el flash. ¿Ya? Entonces, la profundidad de campo es un tema delicado en macrofotografía. ¿Y qué vimos? Que tenemos un elemento que influye en la profundidad de campo que tiene que ver, que es la abertura. Mientras mayor sea el valor de abertura, más cerrado el diafragma y mayor profundidad de campo. ¿Ya? ¿Está claro eso? Mientras mayor valor, más cerrado, más profundidad de campo. Y vean que yo aquí estoy enfocando al sujeto. Yo tengo, si yo enfoco en el sujeto, tengo 1/3 de área que se enfoca hacia adelante y 2/3 que se enfocan hacia atrás. O sea, mi área de enfoque es mayor hacia atrás que hacia adelante. Y ahí esto se lo digo también porque si yo voy a tomar un arco, ¿a dónde voy a enfocar? En el canino. ¿Por qué? Porque mi área de enfoque es mayor hacia distal que hacia mesial. ¿Ya? Y vean que yo aquí tengo esto que tengo que trabajar con valores altos de abertura para tener mayor profundidad de campo. Pero hay otras dos variables que influyen en la profundidad de campo. La primera es la distancia focal. ¿Qué pasa? Mientras mayor distancia focal, menor profundidad de campo. ¿Con qué distancia focal vamos a trabajar nosotros? ¿Se acuerdan qué objetivo vamos a usar? 100 milímetros. Por lo tanto, tenemos muy poca profundidad de campo con el lente que vamos a utilizar. Y el otro parámetro que influye en la profundidad de campo es la distancia a la que está el sujeto. ¿Qué pasa? Mientras más cerca el sujeto, menor profundidad de campo. Entonces, ahí es donde está el problema de la macrofotografía. Nosotros trabajamos con elementos que están extremadamente cerca y con un teleobjetivo que nos da muy poca profundidad de campo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jugar con la abertura. Y para eso nosotros vamos a trabajar, y te adelanto un poco, con los mayores valores de abertura posible de nuestro
de nuestro objetivo. ¿Ya? El problema es que cuando nosotros trabajamos con valores tan extremos, tiende a bajar un poquitito la calidad de la imagen. Los resultados ideales de una fotografía en relación a su calidad sea alrededor de entre 10, 14 de valor de abertura. ¿Ya? Pero nosotros aquí tenemos que sacrificar un poco eso en función de que estamos trabajando y queremos profundidad de campo. Ahora, ¿qué problema se podría generar que nosotros trabajemos con los valores más altos de profundidad de campo, de abertura? Poca luz, ¿por qué? Porque está súper cerrado. ¿Y cómo podemos compensar eso? Con un flash que está encima del objeto que nosotros queremos fotografiar. ¿Ya? Y ahí se cierra un poco de cómo nosotros podemos tomar una buena fotografía clínica. ¿Ya? Y ahí vemos nosotros cómo podemos ir modificando la profundidad de campo, pero vamos a lo que es odontológico y después ustedes lo aplicarán en su vida. Y vean, esto es una típica foto de macrofotografía si yo no modifico los parámetros. ¿Por qué? Porque estoy trabajando muy cerca de un objeto y probablemente con un lente del objetivo. Si yo no modifico los valores de abertura, mi profundidad de campo tiende a ser 0 o 1 centímetro con suerte. Vean, ahí apenas está enfocado ese bracket en ese sector molar. En cambio, si yo modifico ese valor de 6.3 y utilizo un valor F32, yo puedo poner foco en mi canino porque tengo 1/3 de foco hacia adelante y 2/3 hacia atrás y voy a poder tomar una macrofotografía que esté bien enfocada y que esté bien expuesta. ¿Y cómo hago esto? A través de un alto valor de abertura que me da un diafragma muy cerrado, ¿ya? Pero con un flash que me va a dar la luminosidad suficiente para poder tener esa foto con una correcta exposición. Y vean, fotografía, mientras más cerca, más complejo es la profundidad de campo, y vean que yo modificando estos parámetros puedo obtener estos resultados que sean óptimos. ¿Ya? Otras variables, el tiempo de exposición. Nosotros, como les decía, ya vamos a trabajar entre un 60 y un 125avo de velocidad, y ya después los que quieran jugar un poco con la cámara y con la fotografía pueden ir modificando los valores de velocidad para obtener imágenes donde ustedes congelan el objeto o donde quieran dar sensación de movimiento y pueden aumentar los tiempos de exposición. Entonces, resumiendo, la exposición es la cantidad de luminosidad que tiene una fotografía. Nosotros queremos que queden fotos correctamente expuestas, que son las fotos que nos dan mayor resolución y mayor contraste entre los elementos. Y para eso nosotros tenemos dos elementos principales, que es la abertura del diafragma. A menor F tenía mayor abertura y tengo menor profundidad de campo. ¿Ya? Eso está claro. Y el tiempo de exposición, a mayor tiempo de exposición, mayor luminosidad. ¿Ya? Y lo otro que yo puedo modificar para la exposición, como decían ustedes, es el ISO. Pero nosotros vamos a trabajar siempre con los valores de mayor resolución, que son los valores más bajos de ISO. El enfoque. Hay varios sistemas de enfoque en las cámaras. En general traen un sistema dual, que es un sistema mezcla de activo-pasivo que funciona con una luz infrarroja que rebote y capta la distancia que está el objeto, o un sistema interno de la cámara que capta cuando están los mayores contrastes y ahí me determina que está enfocada. En general, nosotros en fotografía, en macrofotografía, debiéramos trabajar con el foco manual. ¿Ya? No con autofoco, porque el autofoco tiende a perderse un poco cuando estamos trabajando muy encima del objeto. Y de hecho, más allá, nosotros debiéramos determinar dentro de la estandarización, y lo que me decías tú, si quieres fotos iguales, yo sé que las fotos de los puros incisivos yo eran cuadros en una relación de 1 a 1. Los lentes traen unos números que me permiten hacer un encuadre de 1 a 1. Entonces yo sé que tengo un encuadre para tomar una fotografía del mismo tamaño del sensor. Y yo, en vez de enfocar, variar el enfoque porque varió el encuadre, me acerco o me alejo. ¿Ya? Todas esas cosas, la idea es que las practiquemos en clínica cuando tengan un tiempo libre, que practiquen en sus casas y que practiquemos también entre ustedes. Otra cosa es el balance de blanco, que es importante en la odontología. El ojo humano capta Ustedes no ven que hay gran diferencia entre las distintas fuentes luminosas porque el ojo humano tiene la capacidad de compensarlo. Obviamente los atardeceres tienden a predominar colores más rojos, anaranjados, a mediodía los colores son más azulados, en un día nublado son más azulados, etc.
Pero las distintas fuentes luminosas se expresan en distintas temperaturas de color que se expresan en grados Kelvin, ¿ya? Y así, por ejemplo, la luz del crepúsculo es de 3200 grados Kelvin, es de baja temperatura. ¿Y cómo se expresan las temperaturas bajas? De colores más rojos, ¿ya? El ojo humano lo compensa, no es tan violento el cambio cuando ustedes salen de una luz a otra. Pero en las cámaras fotográficas sí es drástico el cambio. Por lo tanto, nosotros tenemos que ajustar el balance de blanco de nuestras cámaras a la fuente luminosa que estamos utilizando y que va a ser distinta si es luz del día, día nublado, un día soleado, luz tungsteno, luz fluorescente, etc. ¿Ya? Y dentro de la regulación de balance blanco viene algo que es el balance de blanco automático. Nosotros para la fotografía lo que vamos a hacer es dejar el balance de blancos en fijo en posición de flat. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces estamos tomando una macrofotografía de un paciente, pero estamos al lado de la ventana, tenemos la luz del sillón, tenemos la luz del techo y la cámara se puede marear un poco. ¿Ya? Y la idea es que estandaricemos todas las imágenes, por lo tanto todas las imágenes las vamos a tomar con balance de blanco en posición de flat. ¿Ya? Vean la diferencia. Esta es una foto regulada en luz día con fuente de luz tungsteno. Y esta es una fuente, la misma fuente de luz tungsteno, pero regulada en la cámara como luz tungsteno. Vean cómo cambian los colores que se registran en la fotografía. ¿Ya? Por lo tanto, siempre vamos a ajustar en flat. Y lo otro es la sensibilidad, que ya les había dicho que en el fondo a mayor número, peor resolución y empiezan a aparecer estas aberraciones cromáticas o ruidos que se expresan como puntos dentro de la fotografía. Nosotros en general vamos a trabajar con la máxima resolución que me permita la cámara, ¿ya? Y no tenemos problema, porque el problema de tener mucha resolución, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Qué pasa si yo pongo en ISO 100? Es menos sensible a la luz, pero tiene mayor calidad. ¿Y qué podemos hacer en macrofotografía nuevamente? Porque tenemos el flat. Entonces no vamos a tener problema con la luz. Si piensan que estamos tomando fotos con un flash que dispara muy fuerte, a 30 centímetros del paciente y las fotos no nos salen reventadas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un ISO muy bajo, que me da gran resolución, y por otro lado con un diafragma muy cerrado. Y eso nos permite tomar fotografía con estos flashes tan cerca del objeto a fotografiar. Ya entremos de frentón en lo que vamos a ver en la fotografía clínica. La macrofotografía obviamente es una fotografía que nos permite acercarnos mucho al objeto y tener una gran magnificación. Y los requerimientos son los que vimos, una cámara reflex y un lente macro que tienen que fijarse ojalá que dé una relación de 1:1 y ojalá con una distancia focal de 100 milímetros aprox. Hay de 90, 110, pero más o menos eso. Porque también hay unos macros de 50. Pero el macro de 50 me implica que me tengo que acercar demasiado al paciente, tengo que estar muy encima. Entonces, en general, el lente que necesitamos es un lente macro de 100 milímetros más o menos que nos dé una relación de 1:1. Y también hay varias formas de tomar fotografías más cerca del objeto. Por ejemplo, hay unos tubos de extensión que venden o lentillas, pero con esos accesorios sí que es imposible tener una adecuada profundidad de campo. Así que ninguna alternativa que les puedan vender sirve para tomar macrofotografía. Y lo otro que necesitamos es un flash circular o modular. Yo les recomiendo para empezar usar un flash circular. Es más fácil manejarlo, aunque si uno ya maneja bien después un flash modular, me permite manejar un poco mejor las sombras y dar un poquito más de relieve. Pero tratemos de empezar, yo creo, con un flash circular que es más fácil manejarlo, y los flash actualmente vienen, antes disparaban una luz homogénea. Ahora viene, por ejemplo, yo puedo regular que el lado derecho me tire a máxima potencia y el lado izquierdo que me tire a la mitad, o a un cuarto, o a un octavo, o un 16avo de la potencia. Entonces eso me permite que las fotos no me salgan tan planas. Y también necesito espejos adecuados para fotografía intraoral, y también separadores para separar los tejidos blancos. ¿Ya? Dentro de los principios de la macrofotografía, lo que estábamos ya adelantando, que tiene que ver con la estandarización. Y por lo tanto, para yo tener fotos iguales, yo tengo que todos los parámetros que hemos hablado estén estandarizados.
el ISO, que es la resolución, la velocidad de obturación, el F, que ¿qué es lo que es el F? La abertura y la cantidad de luz que pasa por el diafragma, el balance de blanco, que lo dejo en flash, el flash también tiene ciertas regulaciones que vamos a estandarizar, el encuadre y la magnificación, ¿ya? Ahí estamos viendo cómo un poco manejamos los volúmenes para que no nos salgan imágenes muy planas, y así yo puedo manejar distintas intensidades de cada lado del flash para dar mayores relieves, ¿ya? Porque si yo disparo una luz tan plana y tan intensa y homogénea cerca de un objeto, no me va a dar los relieves porque no se ven luces y sombras. Entonces queda una imagen que se denomina de efecto arquitectural, pero que son imágenes demasiado planas. Por eso en las fotografías de banco también se usan luces satelitales, luces laterales, para dar también un poco de mayor relieve. Y también podemos tomar fotos, y ustedes tomar fotos en sus casos, porque la idea es que al final presentemos casos clínicos resueltos por ustedes, y que por ejemplo si van a probar una estructura, ustedes la pueden colocar sobre un espejo, sobre un fondo negro, para resaltar un poco los elementos que queremos mostrar. Aquí por ejemplo podemos mostrar una estructura sintetizada, pero yo también con el espejo puedo ver que esto está hecho sobre un pilar cónico, sin antirrotacional, porque es una prótesis plural, por ejemplo. Y vamos ya de lleno a lo que tienen que hacer ustedes para completar la presentación que les mostró el doctor Silva en relación a la sistemática de presentación de los casos. Primero, consentimiento. Ustedes tienen que decirle al paciente que tienen que tomar fotografías, que es parte del proceso de diagnóstico y de planificación de los casos. Tienen que tener su cámara y su flash y todos los elementos accesorios, y tienen que saber utilizarlo. Practiquen antes, ¿ya? A no ser que traigan a su hermano o a su mamá y los quiera mucho y quieran practicar con ellos. Con los pacientes que no conocen tienen que llegar y hacer esto súper eficientemente. Y aquí está un poco los parámetros, que eso se los voy a pasar. En general, nosotros trabajamos con un ISO 100, el máximo que permita la cámara, con una velocidad de obturación de un 125avo o un 60avo de segundo. El valor F lo vamos a mover entre 18 y 36, dependiendo de cuánto nos acerquemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si más me acerco? ¿Qué necesito? ¿Un valor 18 o 36? Si más me acerco, tratemos de ir relacionando lo que hemos hablado. 36. Si más me acerco, un valor de 36. ¿Por qué? Más profundidad de campo. ¿Y por qué? Porque la profundidad de campo disminuía a medida que más nos acercábamos al objeto. ¿Y qué pasa además? Mientras más cerca del objeto, más potente va a ser el flash. Entonces también va a estar más reducido el diafragma. El flash, el balance blanco lo vamos a dejar en flash, el foco lo vamos a manejar manual, y la magnificación la vamos a regular y la vamos a estandarizar en función de lo que queramos fotografiar, ¿ya? Y los flash en general, hay unos flash que venden que son de luces LED permanente, que no sirven, ¿ya? No hay que comprar necesariamente los flash originales. De hecho hay unos flash alternativos que son súper buenos, son más delicados, no tienen a lo mejor la calidad del Canon original, pero hay unos Yongguo o algo así, que son chinos y que también sirven, pero hay otros que los venden muy baratos y que no sirven, que son con unas luces LED que rodean todo el arco del flash. Y estos flash, que son compatibles con las cámaras, se pueden ajustar en forma manual los parámetros, o también tiene un sistema que se denomina TTL, ya que significa Through the Lens, y que lo que hace es un sensor que en conjunto con una sincronización con el objetivo y la cámara, dispara el flash, la cámara le informa cuando esté bien expuesta la imagen y se corta solo, ¿ya? Entonces nosotros podríamos variar la abertura y el flash compensar la distinta cantidad de luz que entra a través del objetivo, ¿ya? Yo sé que realmente hay cosas aquí que se pueden confundir un poco, pero algo va a estar entrando y después van a revisar esto para que podamos aplicarlo en la clínica. Y ahí están un poco los valores, los mismos que hablamos, pero expresados en los proyectores de la cámara, en los visores de la cámara y del flash. Vamos a las imágenes que ustedes les vamos a pedir. Primero, extraorales de frente y perfil, y dentro de las de frente, del arco, puede ser del sector incisivo si es necesario, y también de los parámetros estéticos, línea de la sonrisa, línea blanca, etc. E intraorales anterior de los arcos y laterales principalmente,
y después alguna foto específica si el caso también lo necesita. Vamos a la foto frontal. La foto frontal debe ser sin sombra en el fondo, y por eso nosotros en la clínica tenemos unos fondos negros para que no queden sombra. La línea bipupilar debe ser paralela al piso y debemos tener márgenes alrededor de toda la cabeza, ¿ya? Para esta foto tenemos que cambiar los parámetros, ¿ya? Porque si yo tomo una foto con el diafragma, el valor F en 36, me va a quedar demasiado oscura, entonces tengo que abrir el diafragma, variar también la velocidad de obturación, a veces sacar el flash circular y ocupar el flash de la cámara, o idealmente ocupar flash satelital. La foto del perfil debe ser también sin sombra en el fondo, el paciente mirando hacia el horizonte, se debe ver completa la cabeza con margen, incluido el occipital, y también debe verse el hombro para hacer un análisis de la postura del paciente. En general, las fotografías frontales, ustedes las van a hacer con el paciente semisentado, ¿ya? Y la idea es que ustedes, estos se pueden ayudar en pareja, porque el paciente puede separar, pero también no podemos tener fotos que estén llenas de saliva, ¿ya? Entonces tenemos que estar aspirando, y también las fotos que tomemos con el espejo se tiende a empañar. Entonces también con la jeringa triple soplar para que no se empañe el espejo. Siempre bien parados, con la correa al cuello, ¿ya? E idealmente con un pie adelante y un pie atrás, ¿ya? Porque si ven las cámaras no son pesadas, los lentes y los flash aumentan significativamente el peso. Y estas son las fotos que vamos a tomar entonces frontales, ¿ya? Primero tenemos las fotos de arco completo, y acá vamos a empezar a combinar las cosas que hemos practicado. Necesitamos dar un encuadre adecuado, una profundidad de cuadro, o sea, una profundidad de campo y un enfoque que nos permita tener registrado todo. Dentro del encuadre, las cámaras vienen con unas líneas que nos marcan en el visor, y nosotros el punto central de mi encuadre debe estar a nivel del punto de contacto interincisivo de los dientes superiores. No a nivel del borde incisal, sino que a nivel del punto de contacto entre el tercio incisal y los tercios cervicales de las piezas dentarias. Y a nivel posterior, esta línea horizontal debe tocar con el plano oclusal, ¿ya? Y esto me permite hacer un buen encuadre y no tomar las fotos de muy abajo, de muy arriba, y tomarlas siempre igual. Y obviamente la línea media interincisal de las piezas remanentes, sino la línea media maxilar. ¿A dónde voy a poner el enfoque? ¿A dónde voy a poner el enfoque? A nivel del canino primer premolar. ¿Por qué? Porque tengo un tercio de enfoque hacia adelante y 2 tercios de enfoque hacia atrás. ¿Qué logro con esto entonces? Aparte de tener una foto enfocada, que el plano cruzal esté paralelo al horizonte. Después, si yo quiero tomar fotos más cerca de lo incisivo, hago un encuadre adecuado a lo incisivo y canino, y fotos de los parámetros estéticos donde se vean línea sonrisa, línea blanca, etc. Aquí tenemos una vista frontal. ¿Qué necesito hacer? Foco en el canino, margen 1 milímetro de encía y el plano cruzal en la línea horizontal de mi visor. ¿Ya? Entonces yo tengo esta línea del plano cruzal que llega al nivel distal en el plano cruzal, y a nivel interincisivo en la unión del tercio incisal con los 2 tercios cervicales. Veamos línea blanca o parámetro estético. Debe ser la línea intercomensural paralela al horizonte, y tengo que tener márgenes labiales de los tejidos blandos de la piel de 1 centímetro en todos los sentidos. Lo mismo aquí en línea sonrisa, centrar la línea media, igual que centraba el maxilar completo, el foco en el canino para que me salga todo enfocado, y los márgenes también labiales de 1 centímetro. Las fotos laterales. Las fotos laterales se pueden hacer de 2 formas. Poner un separador más angosto al lado que no me interesa fotografiar y uno más ancho al lado que me interesa fotografiar, y traccionar fuertemente el labio y tomar una foto sin espejo, directa. O puedo colocar un espejo y tomar estas fotos con espejo. Siempre que yo ocupo espejo, los espejos me quitan luz, ¿ya?
por lo tanto tengo que, en ese caso, disminuir el valor F, aumentar un poco la abertura. ¿Ya? ¿Y qué me interesa en esta foto? Poner mi encuadre a nivel de aproximadamente el segundo premolar, porque aquí estoy centrándome más en la zona lateral y distal, y la línea horizontal debe ir por el plano cruzal y la línea vertical paralela, o sea, perpendicular al plano cruzal. Y aquí tenemos, debe salir desde el último molar hasta el canino. En algunos casos hay gente que le gusta la fotografía lateral, que salga hasta el incisivo central, pero mínimo debe salir hasta el canino. Si se usa espejo, el espejo se pone en 30 grados y el plano cruzal debe estar paralelo a la línea horizontal, ¿ya? Y centrado en relación a esta línea horizontal. Hay veces que tomamos fotos del grupo 2 con contrastadores, que son unas paletas negras que se ponen detrás de los dientes y nos dan estas imágenes para resaltar y hacer un análisis más específico de esta zona estética. La fotografía más compleja a lo mejor son las fotografías oclusales, porque para estas sí o sí tenemos que colocar espejos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a colocar el espejo en 45 grados con el plano oclusal. Y el eje del objetivo debe ser paralelo al plano oclusal. ¿Y cuál debe ser el encuadre? La línea vertical va a ir a nivel del rafe medio y la línea horizontal debe pasar a nivel de los segundos premolares. ¿Ya? Cualquier duda, muchachos, van diciendo. Y aquí tenemos una fotografía con espejo y que tiene que compensar un poco la pérdida de luz que se produce. Y tenemos acá que deben salir todas las piezas del arco con margen, el espejo en 45 grados en relación al plano cruzal y el objetivo perpendicular a la imagen especular que se produce en el espejo y paralela al plano oclusal. ¿Ya? Y en el maxilar lo mismo, centrado a nivel de segundo premolar, la vertical a nivel de la línea media, y lo único que tienen que tener cuidado, bueno, ahí se ve que le están aplicando aire para que no se empañe, es que no tiene que salir la lengua. Ya la lengua tiene que quedar por detrás del espejo, así. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces la imagen, la lengua por detrás del espejo, todas las piezas del arco con margen, el espejo 45 grados y compensar la luminosidad producto del espejo. Y también pueden tomar fotos complementarias si quieren alguna característica anatómica específica o algún procedimiento con mayor magnificación, con fondos negros, con reflejos, con espejos, para dar un poco más de matices a lo que es la fotografía clínica y a lo que es la fotografía de banco. Para terminar, vamos a tratar de descubrir algunos problemas que en el fondo nos sirven para aplicar lo que hemos visto recién. ¿Qué problema tiene esta imagen? Ya, no está encuadrada, está mal encuadrada. ¿Qué más? Tiene sombra. La sombra. ¿Por qué? Porque está tomada con un flash convencional desde arriba, entonces los labios nos dan sombra. Vean cómo varía una imagen si no tengo el equipo adecuado y no tengo un encuadre adecuado. ¿Ya? Ahí está ya bien posicionada una fotografía y con un flash circular que no me da sombras. El flash satelital de repente es el problema que el modular que puede darle sombra, porque está más lejos el flash del objetivo. Por eso, para empezar, de repente el flash circular sirve. ¿Qué problema tenemos acá? Saliva. Ya siempre preocúpense, la salida se ve muy fea en las presentaciones. Ya, y le quita calidad a la imagen. No cuesta nada agarrar el editor y antes de tomar la imagen, succionar saliva, soplar el espejo para que salgan de buena forma. ¿Qué problemas tenemos acá? En la izquierda. Mucha luz, está sobreexpuesta, por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Cerrar un poco más el diafragma o bajar la intensidad del flash. Y también vemos que está muy desenfocado al fondo. Al bajar también la abertura, tenemos mayor profundidad de campo y nos sale bien enfocado ese molar que estaba ya en distal. Bueno, obviamente los espejos que están en la universidad están todos rayados, así que traten de tener sus espejos, eso les va a servir para todo lo que hemos hablado hoy día. ¿Qué problema tenemos ahí? La lengua. La lengua. La lengua tiene que ir detrás del espejo, ¿ya? Y ojalá más despejado con los separadores y los tejidos planos.
Para el caso ahí tenemos que voltear las imágenes para el caso, ¿no? ¿Ah? Hay que voltear las imágenes cuando las tomamos con espejo. O sea, tienen que quedar como son en realidad. Como son las- Sí, porque las fotos con espejo quedan invertidas, entonces tienen que tener cuidado con eso. Ahí también tenemos problemas de encuadre, fotos de banco muchas veces dan mucho reflejo, tan simple como a lo mejor buscar una superficie más opaca o variar el ángulo en el cual es sometido el flash. ¿Qué problema tenemos acá? Balance de blanco. Ojo cuando tomen fotografías, por ejemplo, pacientes que traen radiografía y las toman en un negatoscopio o en una pantalla, tienen que ver qué tipo de fuente luminosa es para que no salga distorsionado los colores. ¿Qué problema tiene esa foto? Ya le puede soplar. No sale completa. ¿Ah? No sale completa La sombra. Esa no tiene sombra. No siempre las sombras son malas. Si la sombra intraoral me tapa algo, obviamente está mal. Pero ven aquí como regulando la intensidad de ambos lados del flash, yo puedo tener más sombras que me dan mayores relieves. ¿Ya? Entonces me da una imagen más real de lo que yo estoy retratando. Subexpuesta, sobreexpuesta, bien expuesta, máximo contraste. Nuevamente, balance de blanco. Ya yo no puedo alterar el resultado de una imagen en función, no puedo cambiar el balance blanco para promocionar un blanqueamiento. No sé, por ejemplo. Siempre tratar de la foto, tomarla lo más limpia posible, que no estén los separadores, que no aparezcan dedos. Ya vean aquí cómo estoy tapando, siempre tengo que tener márgenes, no puedo tener el labio tapando lo incisivo, etc. ¿Qué problema tenemos acá? Sombra. Sombra. Si yo no tengo un fondo negro y estoy tomándola con el flash de la cámara, ¿qué tendría que hacer? Dar vuelta a la cámara y tirar el flash hacia el pelo, por último, para que, o sea, tirar el flash hacia el perfil para que las sombras me salgan en el pelo. ¿Ya? En fondo, en esta foto, el flash está, este es el flash. Lo pongo a este otro lado y así la sombra me queda en el lado del pelo. ¿Qué problema tiene esto? Con un gran angular. Vean cómo varía la foto si yo tomo con un gran angular, que eso podría ser un teléfono perfectamente. ¿Ya? Si van a tomar con la cámara y tienen un lente que, por ejemplo, viene un 3580, que es un zoom, que tiene de gran angular a teleobjetivo, llévenlo a teleobjetivo para tomar la foto. Y así no van a tener deformación. Miren, vean la deformación que se produce en una foto intraoral con una cámara automática, con un lente gran angular. Eso no es aceptable. Nuevamente, ¿qué problema hay acá? El encuadre. ¿Ya? Vean como este plano debería estar aquí a nivel de la línea horizontal media de nuestro encuadre. Y así es fundamental tener este conocimiento básico para que ustedes puedan tomar este tipo de fotografía, que en el fondo se relaciona con un nivel de formación que requiere también cierto profesionalismo en el registro de nuestras imágenes. Aquí algunas imágenes de cómo me gustaría que ustedes pudieran lograr tomar fotografía. Y para terminar, tienen que entender necesariamente cómo se forma la imagen. Yo puedo estandarizar y me va a servir a lo mejor para el 80% de las fotos, pero hay un 20% de las imágenes que yo tengo que hacer modificaciones en función de las necesidades específicas del caso, y para eso tengo que manejar estos conceptos básicos, y para eso ustedes tienen que tener su cámara, conocer la cámara, practicar, jugar con ello, y la única manera de lograr una expertise es practicando con su equipo y entendiendo las bases de la fotografía. ¿Ya? La idea de esto es darles como una base. Hay mucha información para leer de esto en internet, pero ya la idea es tratar de darle un encuadre a lo que la fotografía y la macrofotografía oral requiere para que ustedes desarrollen esta habilidad que es fundamental. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? Díganme. ¿La cámara reflex con el uso pierde calidad de fotografía? ¿No? No, o sea, No, a no ser que se te ensucien los sensores, que se empiece a... O sea, yo creo que debe haber después algún daño a nivel de los sensores, de la transmisión de los elementos electromagnéticos, pero en general una cámara falla cuando te falla algún componente más que se desgaste algún componente. Sobre todo dándole un buen cuidado. Los flash sí tienen luces más potentes y con un cierto tiempo se queman las luces y puede ir bajando un poco la intensidad. ¿Y alguna cámara como en general que recomiendan así como tal? Mira,
En general, Canon y Nikon son las cámaras que más nosotros utilizamos y son las dos de muy buena calidad y al final va a tener una gran variedad de precios en función de los estándares que tenga la cámara. Pero en general cualquier cámara les sirve. Cámara reflex, con lente intercambiable y que sea compatible con los lentes que traen en el sistema. O sea, cualquier Canon o Nikon EF les sirve para fotografía. Si quieren mayor calidad, les gusta mucho, ya piensa invertir a lo mejor en una full frame, que los sensores son más grandes, son de mayor calidad. El video, hay distintas calidades de video. Pero lo que necesitan es una cámara reflex, un lente macro de 100 milímetros y el flash para macrofotografía. ¿Alguna otra duda? Vamos entonces con la última patita.